Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre 10 consejos para poder escribir código reusable. Antes de empezar el video los invito a suscribirse tanto al canal como a mis redes sociales. Me encuentran como VidMRR, en donde pueden seguir todas las cosas que les posteo, los recursos, los consejos, etc. El tema de esta semana consiste en ver ¿cuáles son algunos consejos que yo les recomiendo para poder escribir código reusable? El consejo que siempre se les da a los desarrolladores es que el código que hagan sea lo más reusable posible o que exija el mínimo de mantenimiento para que, digamos, no tengas que volver a realizar el mismo código. Entonces, voy a dividir este video en dos partes porque considero que a pesar de que son 10 consejos, pues me gustaría abundar un poco en cada uno de ellos y no tener que explicarlos de forma muy rápida o de forma muy lenta para que este video tampoco se haga muy cansado. Vamos a ver los primeros 5 consejos que les doy para poder escribir mejor código y que sea lo mayormente reusable posible. Y la siguiente semana vamos a terminar con los 5 consejos restantes. El primer consejo tiene que ver con no repetir el código, y es que quizá es el error más grande que podemos llegar a cometer, sobre todo si no estamos conscientes de que lo estamos haciendo. ¿De qué se trata no repetir tu código? Pues es tan fácil como tratar de evitar repetir las mismas actividades o ejecutar las mismas líneas de código a lo largo de nuestro programa o incluso a lo largo de una sola función, porque eso hace que obviamente la carga de nuestra función se haga mucho más grande, es decir, estar repitiendo actividades que fácilmente podrías simplificar, y 2, pues no hace que tu programa sea más eficiente. Al contrario, por ejemplo, el código que les pongo a continuación consta, por ejemplo, de una función para iniciar sesión. Es una de las actividades más fáciles, entonces yo creo que cualquiera se puede relacionar. Entonces aquí les pongo primero el código completo de, por ejemplo, iniciar sesión. Entonces en esta función se está validando que exista el nombre del usuario. Después se valida el password. Entonces ya teniendo esos dos, podemos decir que el login ha sido exitoso, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, este código lo que hace es obtener la información del usuario. Entonces, aparentemente en este código no hay nada malo, es decir, tiene 3 funciones, regresa los true o false dependiendo si cada una de las actividades son completadas exitosamente o no. Pero ¿cuál es el problema? Cuando empezamos a ver las funciones que componen esa función de iniciar sesión, podemos ver que, por ejemplo, en las 3 funciones se repite el mismo código. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues porque las 3 hacen su conexión a su base de datos, los 3 hacen consultas basadas en el nombre de usuario, y al final, a pesar de que devuelven diferentes resultados, pues podemos decir que este es un caso en donde estamos repitiendo el código. Entonces, ¿cuál sería la mejor práctica para evitar repetir el código en esta función? Es muy sencillo. Lo primero es que tenemos que checar obviamente qué código se está repitiendo, y 2, tratar de simplificar la lógica de nuestra función. Por ejemplo, ¿por qué en vez de validar o hacer 3 validaciones o 2 validaciones, una por nombre del usuario y otro por password, que tiene que ver con conectarse a la base de datos y hacer una consulta? ¿Por qué no solamente haces una y con base en el resultado es que empiezas a manejar las siguientes validaciones? Entonces, por ejemplo, en el resultado de cómo debería ser la función, lo único que hacemos es llamar a obtener usuario, el cual va a devolver un objeto nulo si es que no encuentra el nombre del usuario, o va a regresarte un objeto con todas las especificaciones de la consulta. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, ya puedes extraer el password, y si extraes el password solamente tienes que mandar a llamar a comparar password o la función que necesites para que tus passwords sean comparables y te arroje si es un true o false que el password se submitió correctamente, y a partir de ahí pues ya simplemente regresas true o false, es decir, no necesitas hacer más de una consulta a la base de datos para obtener esa información. Y yo creo que es un código simplificado, y que como lo estábamos separando en 3 funciones, no podríamos ver fácilmente pues que el código se estaba repitiendo.
El segundo consejo es quizá también el más importante junto al primer consejo, y es el tratar de que nuestras clases y métodos cumplan una sola actividad o una sola tarea. Y vamos a ver cómo funciona esto. Y es que quizá muchas veces, especialmente cuando estamos empezando a programar, podemos caer en el error de crear una función que haga varias actividades, ¿no? Es decir, aquí tengo un ejemplo en donde tenemos, por ejemplo, enviar correo. Entonces, una función de enviar correo la podemos implementar en muchos lugares y es una forma bastante fácil, digamos, de tener una cierta interacción. Entonces, podríamos caer en el error de, por ejemplo, validar la conectividad, es decir, si hay internet o no en el dispositivo o en la aplicación donde estamos mandando el correo, porque claro, es un requisito antes de mandar un correo. Si no hay internet, pues deberían avisarte en la aplicación pues, que necesitas conectividad. Después vamos a ver que hay validaciones, es decir, si el destinatario existe, a lo mejor es una función para validar que la estructura del correo está construida correctamente, si hay un arroba, si hay un .com, si hay un dominio, etcétera. Ese quizás es una validación. Después la validación de los siguientes campos, es decir, si no hay un cuerpo de mensaje ni un sujeto, entonces pues no tiene caso enviar un correo, que se me enviar. Entonces ahí a lo mejor esas validaciones están correctas también. Después dice preparar la aplicación y es aquí donde empezamos a ver que puede ser que pues sí necesites preparar la aplicación, ya sea habilitar opciones, habilitar la nueva interfaz para poder mandar el correo, etcétera. Después sigue ya como tal la función para armar nuestro correo y enviarlo, y a continuación, dependiendo si se envía el correo o no, es que tenemos validaciones, por ejemplo, de decir que actualice la interfaz y si hubo un error, entonces muestre un error, haga algunas configuraciones, haga textos, etcétera. Entonces, el problema de esta función es que está realizando muchísimas actividades a la vez, cuando la función enviar correo solamente debería mandar correo. Entonces, el consejo para este tipo de casos es simplificarlo. Es decir, si tú vas a crear una función para mandar correo, asegúrate que solamente haga eso. ¿Por qué? Porque a la larga, si tú quieres volver a utilizar esa función en otra aplicación, en otro sistema, etcétera, vas a tener que quitarle el código que no necesitas y ponerle el código nuevo que ahora quieres para adaptarla a tu nueva aplicación, y ambas opciones son malas. Entonces, este consejo debería ir enfocado en que una vez que tú creas una función, ya no deberías modificarla para volverla a reusar, simplemente la deberías mandar a llamar. Entonces, si nosotros quitamos todo ese código, vamos a tener pues un código mucho más limpio, y que pues solamente cumple con una tarea, que es mandar correo. Puedes hacer las validaciones, puedes mandar los mensajes que necesites, ya sean true o false, etcétera, pero pues, la teoría es que ya teniendo esta función hecha, pues ya no necesitas añadirle más. Puedes darle mantenimiento, quizá corrigiendo algunas cosas, haciéndola más rápida, etcétera, pero la esencia sigue ahí, entonces ya no necesitarías modificar nada la próxima vez que la quieras utilizar. El siguiente consejo es hacer pruebas de unidad y validar que efectivamente sean fáciles de probar y funcionen correctamente. Vamos a ver primero qué son las pruebas de unidad. A lo mejor voy a hacer un video adicional para explicar más este detalle. Sin embargo, las pruebas de unidad nos permiten probar las funciones por separado, individualmente. Es decir, tienes tu aplicación, tienes tus funciones, tus clases. Lo que es una prueba de unidad es comprobar función por función que tu función, digamos, funciona, valga la redundancia, sin necesidad de depender de un input que no puedas proporcionarle, es decir, un parámetro que a lo mejor dependa de otra función. Ahí ya podemos tener, por ejemplo, una señal de que esa función se tiene que descomponer. Y que esa función va a devolver un resultado que tú esperas o que tú sabes que tiene que devolver. Esas son las dos condiciones básicas para una prueba de unidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos probar una función que suma dos números, nosotros probaríamos esa función en una prueba de unidad metiendo datos, por ejemplo, dos números reales o dos números negativos o combinados. O, por ejemplo, nosotros deberíamos también probar nuestra función contra algo que no fuera un número, a lo mejor un carácter
o una serie de símbolos, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que las pruebas de unidad nos permiten ver que nuestras funciones se comportan de la forma en la que nosotros esperamos. Si una función empieza a arrojar cosas diferentes o información adicional, quiere decir que esa función pues, está sobrecargada. Y atenderíamos, por ejemplo, al consejo 2, el que solo realiza una sola actividad. Y 3 es que pues la función tendríamos que descomponerla en más funciones, porque si empieza a hacer varias actividades, si empieza a arrojar resultados que no necesariamente nosotros esperamos, quiere decir que nuestra función está mal programada. El cuarto consejo es quitar la lógica de negocio de tu código. ¿A qué nos referimos con lógica de negocio? Cuando nos referimos a este concepto queremos decir que hay dos partes fundamentales en una aplicación, lo que le llamamos las operaciones, es decir, las transacciones que tienes que hacer. A lo mejor, por ejemplo, tienes que recuperar un archivo, crear un archivo, transferir información del usuario a la base de datos, etcétera. Esas son operaciones que hace tu aplicación. Y sin embargo, la lógica de negocio es, digamos, el flujo de actividades que tienes que realizar. Por ejemplo, a lo mejor iniciar sesión como tal es transaccional, pero una vez que inicia sesión tienes que configurar, por ejemplo, los parámetros del usuario, o tienes que configurar o cargar ciertas modificaciones, tienes que adecuar la interfaz gráfica, tienes que presentarle la información que de acuerdo a tu lógica de negocio necesita el usuario que está utilizando esa aplicación. Entonces, digamos, todos esos aspectos son lógica de negocio, no tienen que depender directamente dentro del código de las operaciones, entonces podemos fácilmente quitarlas. En el ejemplo anterior de enviar correo podemos ver lógica de negocio, desde el tema de, por ejemplo, preparar la conectividad, desde el tema de preparar la aplicación o actualizar la interfaz o mostrar un mensaje, son actividades de lógica de negocio que requieres, sí, pero que necesitas sacar de tus funciones, que son operaciones o son transacciones. Esas, sin importar si tu lógica de negocio te pide tener A más B, esa función debe trabajar de la misma forma en cualquier aplicación en que la implementes. Entonces es una forma muy rápida de separar las distintas responsabilidades que tienen nuestras funciones. Y por último, el último consejo de esta primera parte de los 10 consejos para crear código reusable es pensar en código más abstracto, es decir, ser un poco más generales en la creación de nuestras funciones o de nuestros métodos, para evitar caer en tener código que sea muy particular a nuestra aplicación. Por ejemplo, lo que se recomienda en este caso es siempre utilizar o clases abstractas o interfaces, ya que son dos componentes a nivel de programación que nos permiten abstraer código y hacerlo lo más general posible para poder implementarlo en diferentes aplicaciones. En este ejemplo tengo un código que hice en mi curso de Kotlin. Entonces yo aquí estoy implementando una interfaz que se llama HTTP Response, el cual solamente me va a entregar un parámetro de tipo string, que va a ser la respuesta. Ahora, a simple vista, esto es una interfaz, es decir, no está implementada. Esa es la intención, que no esté implementada, porque la implementación va a ser adecuada a cada propósito desde donde se está invocando. Entonces, si nos pasamos al segundo paso, en nuestro código vamos a ver que, por ejemplo, yo tengo una función que se llama HTTP request, el cual configura toda la parte de la solicitud HTTP, y al final, ya teniendo toda la información lista, mando a llamar a mi interfaz HTTP response, en donde, como les decía, lo único que solicita mi interfaz es tener un string. Entonces, en mi solicitud HTTP, pues yo puedo hacer solicitudes HTTP para traer datos, para mandar datos, para cargar imágenes, para guardar contenido, etcétera. Entonces, una función HTTP request puede funcionar para muchísimos propósitos, pero la interfaz tiene que ser generalizada para todos ellos. Tiene que aplicar en cada escenario que sea necesario sin tener que modificar ese código. Entonces, una vez que se hace la solicitud HTTP, yo voy a mandar
la respuesta, ya sea un error, un string, un JSON, etcétera. No me interesa saber qué es lo que se recibe de respuesta, porque lo único que necesito es esa respuesta, transformarla en string y mandarla por mi interfaz. Y por último podemos ver, por ejemplo, ya en la aplicación o la implementación, a lo mejor estoy mandando a llamar una función para cargar unos datos JSON. Entonces lo que puedo hacer es ya implementar la interfaz para que, con ayuda de la información que yo pasé previamente, entonces sí ya pueda hacer la implementación o los pasos que siguen después de obtener esa respuesta, pero ya no estoy, digamos, haciendo ese código directamente sobre una función general como sería mi interfaz, sino ya eso es la lógica o el código adecuado a cada escenario o circunstancia que requiere esa aplicación. Entonces yo podría llevarme esa interfaz a cualquier otra aplicación, mandarla a llamar y después dejar que se implemente de acuerdo a las necesidades de dicha aplicación. Entonces espero les haya gustado esta primera parte de consejos para reusar código. Cuéntenme si le ven sentido, si habían escuchado de ellos, si creen que pueden aplicarlo en sus siguientes proyectos. Me gustaría saber su opinión. Si tienen alguna duda, igual en los comentarios. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal para seguir recibiendo más videos y nos vemos la próxima semana con la segunda parte de estos 10 consejos. Si no hay nada más, nos vemos la próxima.